tenemos el Facebook Live de Telemundo Puerto Rico, la aplicación La Música y la aplicación Telemundo PR. Para que le lleguen las notificaciones, dele a la campanita y pueda ser partícipe del mejor análisis, de las mejores entrevistas con los protagonistas de la noticia. Aquí vive la política. Día 113 de la administración de Jennifer González, 102 días de sesión. En la mañana de hoy hablaremos con el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Rafael Perelloy Borrás. Estará también con nosotros el director de la Comisión de Seguridad en el Tránsito, que tienen unas campañas nuevas para diferentes propósitos, y hablaremos un rato con el ex representante José Memo González. Y como todos los viernes está con nosotros el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Irán Torres Montalvo, que vamos a ver si le explica un par de cosas al marciano que acaba de aterrizar. Como ustedes saben, no conoce las circunstancias y hay cosas que la lógica no necesariamente nos explica. Y dándole paso ya al orden de los asuntos, como de costumbre para el día de hoy, mire, se recrudece la batalla por la nominación, el nombramiento de la secretaria Verónica Ferraioli, secretaria de Estado. Y hay unas expresiones ayer de la gobernadora que pone las manos en el fuego por ella y que no va a retirar el nombramiento. Y dice el presidente del Senado en varias instancias ayer que no hay los votos suficientes para confirmarla. Y yo les adelanté que si bien hay 28 senadores en total, ya sabemos que la minoría no cuenten con ellos. Las minorías del Partido Popular, del Partido Independentista, de Proyecto Dignidad y de Victoria Ciudadana, no, porque no hay delegación de Victoria Ciudadana, recuerden. No obstante, ya hay por lo menos 3 senadores o 4 de la delegación del Partido Nuevo Progresista que dijeron, con mi voto no cuenten tampoco, adelantaron cómo pudiera romper esa votación. Y yo les he dicho, les he venido diciendo todos estos días que a pesar de que si estuvieran todos presentes en el hemiciclo al momento que se llame esa votación, se requerirían 15 votos. Si no están todos presentes, no se requieren los 15 votos, porque es la mayoría de los que estén presentes ese día allí. ¿Pudiera ser el lunes? No sé. ¿A qué me refiero con esto? En el fin de semana, a lo mejor algunos se enferman, algunos les surgen cosas familiares, porque el pulseo está intenso. Y las consecuencias para legisladores, en este caso particularmente los senadores, de votar a favor o no, pudieran ser por partida doble. El presidente del Senado ha sido enfático en que él no va a amarrar a nadie de que vote de una manera u otra. Pero al recrudecerse estas posiciones del presidente del Senado, así también como de la gobernadora Jennifer González y la propia secretaria de Estado, hay un impacto político, sino porque estaba allí Jorge Santini y otras figuras más. Hay un impacto político y se juegan el futuro político para una reelección de la gobernadora o si verdaderamente Tomás Rivera Chats es el líder fuerte del Senado y si alguno de los senadores de esa delegación no va a acoger o no entiende razonable los planteamientos que ha hecho Tomás Rivera Chats. Pero esto no se queda aquí. Porque además de la retraída de versiones que ofreció la secretaria allí cuando se sentó, de lo que dijo el director de la Oficina de Ética Gubernamental Luis Pérez, de lo que dijo el secretario Ángel Pantoja del Departamento de Hacienda, aquí hay como que un capítulo importante que falta.
y que crea muchos cuestionamientos. Y es que ayer, inclusive la gobernadora menciona el asunto del famoso contable Zambrana, que es el diablo, es malo. Ese tipo hay que quemarlo en la plaza casi. Porque no hizo y no fue diligente. Y no se ha defendido. No ha salido nadie a ponerle una querella en el colegio de CPA, en el Tribunal Supremo, porque es abogado también. Y si alguien lo están quemando de esa manera, su reputación, su dignidad, sus títulos están en juego. ¿Por qué ha guardado silencio? ¿Por qué esto no ha tomado otro nivel? Son preguntas válidas, no pelee conmigo. Hasta el marciano que acaba de llegar se preguntaría lo mismo. ¿Por qué ese ser humano no ha salido a defenderse, número uno? ¿Y por qué no se han tomado las medidas administrativas, civiles, penales? De acuerdo a la versión que ofrece la secretaria y ahora la gobernadora, de la falta de diligencia que provocó que la alegadamente secretaria estuviera en esta posición. ¿O es que pudiéramos ver la versión del contable en los próximos días, previo a que se baje a votación? Y quizás esa versión del contable despeje algunos cuestionamientos que tengan senadores o senadoras que estén dispuestos a votar por Verónica Ferraioli. ¿Quién pudiera ser el próximo o la próxima si retiran el nombramiento o cuelgan a la secretaria? Ya suenan algunos nombres por ahí. Y uno de ellos es el ex candidato a comisionado residente, ex senador también, que pudiera estar entonces siendo el próximo, encabulla y vuelve y tira. Todo esto va a seguir en tanto y en cuanto no se tome finalmente y no se baje a votación y ver cuántos se aparecen allí de los senadores con capacidad, facultad y autoridad para ejercer su voto y qué van a decir, qué van a continuar diciendo algunos de los senadores. Ya sabemos qué dijo Juan Oscar Morales, ya sabemos cómo va a votar Tomás Rivera Chats, ya sabemos cómo va a votar Ángel Toledo y algunos otros más que se han expresado en los medios y los que puedan expresarse hoy, en el fin de semana o el lunes, que pudiera bajar esa votación. ¿Qué efecto va a tener esto que está ocurriendo en estos días con la nominación de Janet Parra? Todas preguntas válidas y razonables. ¿Y cuál va a ser el impacto político al Partido Nuevo Progresista a raíz de esto? Pero mire, no se queda aquí. Porque una de las preguntas directas que se le hizo a la secretaria era acerca, y se le hizo en la Cámara, y en la Cámara dijo, yo no estoy aquí para hablar de eso, pero en el Senado tuvo que abordar el cuestionamiento acerca de la venta de la firma de cabildeo de su señor esposo y secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Y dice hoy el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, que también es abogado, que luego de revisar los documentos provistos a horas de la vista de la Comisión Total en el Senado, de acuerdo con ese documento, la cantidad que se valoró la participación del hoy secretario de la Gobernación todavía no ha sido satisfecha, no ha recibido el dinero, que lo que hay es un pagaré. Eso dice Luis Javier Hernández del examen de esos documentos. Lo dice hoy en el periódico Metro. Y si ese pago no se ha hecho y está pendiente, eso no fue lo que ella dijo allí, número uno. Número dos, si está pendiente un pago de alegados $4 millones, yo creo que cualquier persona que le deban $4 millones va a ejercer sus mejores oficios para que le paguen. Y yo no le estoy imputando ninguna irregularidad ni a él ni a la secretaria de Estado. Me refiero al secretario de la Gobernación.
Lo que pasa es que pudiera cualquier persona razonable, inclusive el marciano que baje, pensar de que él pudiera, estaría en la posición de poder para que esa firma le vaya bien. No estoy diciendo que lo vaya a hacer. Estoy diciendo que una persona razonable pudiera pensar que está en la posición para mejorar a que esa firma le vaya bien y él pueda cobrar su dinero. Eso es lo que se llama, amigas y amigos, una apariencia de conflicto. Yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer, que no se vaya a inhibir, pero pudiera pasar. No es especulativo, es que pudiera estar en la posición para que eso pase. Y eso tiene que ver también con la versión que ella ofrece en cuanto a esta situación. Más allá de las planillas, más allá de lo que pasó o no pasó en Washington cuando era empleada a tiempo completo allá. Y vuelvo y repito la misma pregunta que llevo haciendo semanas aquí. O el mismo señalamiento, vamos, ya no es pregunta. Yo no recuerdo ningún principio de gobierno en mi paso de 22 años, en las 3 ramas de gobierno, que hayan habido tantas controversias de un mismo partido en cuanto a los nombramientos. Y sí, hubo un momento de Ferdinand Mercado con el Partido Popular y hubo otros nombramientos controversiales, el de la secretaria de Estado en un momento dado también no me recuerdo si fue Sila Calderón o fue Aníbal Acevedo Vilá, que también hubo una situación con la secretaria de Estado en ese momento. Ahorita le pregunto a Jaime, que ya está por ahí y debe recordar eso mejor que yo. Pero 3 comisiones totales en 100 días. No sé, me parece complicado para cualquier. Yo les decía, una vez se ganó la elección, manejar poder es difícil. Manejar casi poder absoluto o mucho poder es más difícil todavía, porque hay una expectativa de que quien te ayudó a ganar ahora tiene que participar mínimamente por eso. Y si no le das lo que esa persona esperaba, se molesta. Y ese es el trabajo del secretario. Trabajo político que incide en la gestión de gobierno. Y el entusiasmo de esas tropas, como siempre les digo, inclusive en las agencias de gobierno. ¿Cómo va a ser que ganamos tan contundentemente y a mí no me han dado nada o no me han dado lo que yo esperaba? Eso pasa en todos los partidos. A pesar de que no ganen. Pero bueno. Superado eso o no, porque veremos a ver cuáles van a ser las etapas próximas de este juego de poder, donde ya se enfrenta directamente la gobernadora y el presidente del Senado. Yo creo que ya no podemos tapar. Esa relación no está chuchupán. No está chévere. ¿Cómo están? Tú sabes. Se llaman y se hablan bonito. Yo creo que nadie pudiera concluir eso, por lo menos en estos días. A lo mejor pasan otras cosas después. Tenemos otra versión de nuestros buenos amigos operadores del sistema eléctrico. Y aquí, de ese otro buchecito de café o de agua o de juguito o algo, no vaya a morder el plato del sandwichito que pueda estarse comiendo ahora, porque se puede atragantar con esto que les voy a decir. ¿Saben que una de las razones que se da en un informe reciente para que haya habido el santo apagón reciente de la semana pasada es que se impactó a una línea en la vegetación y si se había patrullado, si se había monitoreado esa línea para ver los impactos, si se había despejado la vegetación, ¿cómo se llama? La poda o como usted le quiera llamar. Miren, ¿saben por qué no se despejó la vegetación? Porque no habían permisos. Porque no les dieron el permiso federal o ambiental o lo que sea para esa poda. Eso nos dice Luma. Eso dice los directivos de Luma, hoy le dicen a la gobernadora. Y la gobernadora lo dice, lo expresa y lo denuncia. Que ese mantenimiento de las líneas, de despejar la vegetación, no se había hecho porque no habían permisos, no se lograron los permisos. Y qué difícil es conseguir un permiso. No pudieron manejar el reembolso de FEMA. Le tenemos que prestar 117 millones para que lo hagan.
no pueden manejar un cuarto de máquinas, no pueden manejar la información. Entonces, de verdad hace falta documentar todas las inconsistencias y los incumplimientos, más allá de lo que dice el contrato, más allá de lo que dicen las nuevas leyes. Pero no se queda ahí. Porque nos dice el subcomité, el famoso subcomité, que es parte del otro comité de energía, en la prensa escrita de hoy, va a ser muy complicado conseguir un sustituto de Luma si lo sacamos. Descubrieron el agua tibia. ¿Alguien pudiera pensar que eso iba a ser sencillo? ¿O es que quizás lo que es complicado es lograr la aprobación estatal y federal para que eso pase? Porque hay gente que los protege a los dos operadores. Y que por otros intereses quizás no va a permitir y no le va a dar ese aval a que la administración de turno los cambie. Estoy preguntando, no estoy aseverando nada. Estoy preguntando porque esa es la percepción de que siguen comunicando mal, siguen manejando mal, abiertamente lo admiten, se reconoce o se denuncia. Las primeras llamadas que se dan luego del apagón de la semana pasada es a las entidades federales. Pues evidentemente aquí hay una ficha adicional que no permite que eso pase. Es razonable concluir eso de acuerdo a toda la serie de noticias en prensa escrita que hemos tenido. No sé. Me parece que aquí hay capítulos de esa serie también que todavía no hemos visto, no conocemos, capítulos inéditos, quizá, que sean importantes para poder saber cuál es nuestro futuro en cuanto a eso de energía. Porque si queremos traer compañías a Puerto Rico, cuando hagan su investigación, déjame ver cómo funciona ya eso en Puerto Rico, déjame ver cómo están las carreteras, déjame ver cómo es la contratación de personal, déjame ver cómo está el sistema de energía. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Por mucho que seamos territorio americano, por mucho que quieran seguir las órdenes de la política pública de Donald Trump, van a decir, mano, pero es que ahí está complicado. Y ni hablar con otro factor que se los he venido trayendo consistentemente. Estamos apostando a unas naves, a unos espacios de lo que era fomento industrial, que hace ya casi 30 años, que muchos de ellos están inhabitados y no se les ha dado mantenimiento. Y los edificios se dañan, si no, pregúntenle a la República Dominicana de cómo se dan los asuntos con los edificios. Y ni hablar de la luz, del agua, de las otras cosas que necesitan una compañía para operar. Si les parece poco para un viernes, sabemos hoy a través de la prensa escrita también, ustedes saben que hubo un cambio de mando en la Comisión Estatal de Elecciones. Recientemente se aprueba la nominación del juez Rivera Rueda y de la juez Casiano Irizarry en la presidencia y la presidencia alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. De nuevo, un buchecito de café, agua o jugo, no muerda el sándwich, el revoltillo, lo que se esté comiendo, por esto que les voy a decir. Trasciende de que como regalito, y eso dice la prensa, y que hay documentos para constatar eso, que antes de irse la presidenta Jessica Padilla repartió miles de dólares en bonos a empleados, inclusive a ella misma, y dice el parte de prensa de que la autobonificación de ella pudiera rondar los $8,000 como regalito de salida, porque ahora ella vuelve al tribunal y ahora no puede dar entrevistas, o no debería dar entrevistas porque vuelve al estrado como jueza. Y los comisionados electorales denuncian este asunto por dos razones particulares. Cuando usted va a hacer un movimiento de dinero, por mucho que entienda que se ha ahorrado un dinero y va a repartir
una cosa ahí que se dice compensación única, un nombre así le pusieron para que supieran que era de una sola vez. No se lo aprobó la Oficina de Gerencia y Presupuesto y mucho menos se lo aprobó la Junta de Supervisión Fiscal en un país en quiebra, que no tenemos dinero para muchas otras cosas, que estamos perdiendo dinero de pandemia que se había utilizado para otras cosas recurrentes, en un proceso ahora mismo donde va a tener que buscarse dinero para solventar necesidades de las agencias. Dice la prensa que la presidenta saliente se paga unos bonos sin tan siquiera el aval necesario en ley para hacer ese tipo de pago. Eso dice la noticia. Y que hay documentos en poder del periódico Nuevo Día que sustentan eso. ¿A usted le han dado bonos en su trabajo? Más allá del de Navidad que está dispuesto por ley. La queja de la Comisión Estatal de Elecciones es que no hay dinero ni para las computadoras, ni para hacer los programas de poder ir a las escuelas a inscribir gente. Y en un año que no es de elecciones repartes un bono. Y de nuevo, eso dice el periódico y que tienen los documentos para aprobarlo. Pero de ser así, pudieran haber inclusive acciones de recobro contra las personas que se le pagaron. Y aquí pudieran haber cargos muy serios si no se hizo conforme lo dice la ley. Porque para contratar a alguien nada más, para contratarlo, tú necesitas un aval de la Oficina de Gerencia de Presupuesto que te diga, mira, aquí están los chavos disponibles para esa plaza. Para pagarle a los suplidores también. Para hacer cualquier movimiento, porque esa es la idea de esa oficina. Y ni hablar de la Agencia de Administración Fiscal y Financiera. Mire, es que es viernes y no es que Eddie López está condenadito. Es que uno lee estas cosas y uno dice, mano, ¿en serio? Cuando regresemos de la pausa hablaremos de esto y algunas otras cosas con el buen amigo expresidente de la Cámara, Jaime Perello Borrá, a ver si él me puede explicar algunas cosas que yo no sé. Pero es que no me quedé en el titular. Fui adentro de la noticia porque a veces los titulares dicen una cosa que no es. Y cuando uno ve los detalles, a veces encuentra cosas peores adentro que no, el título no recoge. Pero si usted pensaba que la cosa estaba perdida, sepa que los 3 bancos que quedan en Puerto Rico, los 3 bancos, Víctor Morales, que tú los tienes virados, ya casi el banco dice Banco Víctor Morales en vez de decir banco cualquiera el que usted quiera escoger. Tienen ganancias récords en los primeros 3 meses de este año. Sin embargo, los supermercados donde usted compra la comida destacan que han tenido pérdida. Entonces, ¿cómo es eso? La gente está prefiriendo meterle chavos en el banco y ahorrar a comer. ¿O es que están afuera comiendo? Y entonces, ¿cómo uno se explica esto? Cojan el periódico de ayer o el periódico de hoy, el que usted quiera. Y ahí se reflejan los 3 bancos principales con unas ganancias récord en un año de mucha dificultad. ¿Cómo le explicamos esto a los marcianos cuando vengan a visitarnos? Vamos a la pausa. Cuando regresemos, ya está el expresidente de la Cámara, Jaime Rafael Perello Borrás, con nosotros para hablar de los distintos asuntos. Ahorita tendremos a Memo González, director de la Comisión de Seguridad en el Tránsito. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Buenos días, Jaime Rafael Perello Borrás. Buenos días, Eddie. A ti, al pueblo puertorriqueño, aquí tempranito. Y si estaba dormido, ya me desperté. No, es que yo no creo esto. Yo voy a hacer un poquito de research porque lo que acabo de ver en las redes sociales. Hay que ver si realmente la página oficial, porque si la página oficial es algo bien novel. Sí, eso sí que yo no lo había visto. Un secretario o secretaria defendiendo su confirmación en la página oficial de la agencia. Sí, hay que checar bien si realmente es la página, que no sean de las páginas que crean, que parece que son oficiales y no son oficiales. Pero eso está bastante... Viene el final de mes. Bastante novel.
¿Cómo ves toda esta situación del pulseo entre la gobernadora y los senadores? Vamos, para no particularizarlo en cuanto a Tomás Rivera Chats y la dinámica que se está dando, porque ahorita quiero que me hables de las consecuencias de votar en contra o a favor que pudieran haber para los legisladores. Digo, pero digo, quieres decorar la cosa, pero esto es un pulseo directamente entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. O sea, esto es No, porque ellos dijeron los dos que todo está bien. Sí, no, y se aman y se adoran, la realidad. Y lo habíamos hablado nosotros al principio de este cuatrenio. Sí. O sea, Tomás Rivera Chat tradicionalmente tiene enfrentamientos con los gobernadores de su partido. Esto no es nuevo. Uh-huh. Y si le ha dejado pasar varios nombramientos y con estas comisiones totales, en un momento dado, el presidente del Senado había perdido un poco de credibilidad porque había atacado a unos nominados y después los aprobaba, ¿no? Y en Pero no votó por ellos. ¿Ah? Él no votó por ellos. Sí, pero... Y él siempre ha dicho, yo soy un solo voto. Claro, sí. Y no claro. voy a amarrar en el caucus a nadie. Oye, yo fui presidente de un cuerpo legislativo y eso no funciona así, de esa manera. No, pero está bien. Ahora, ¿van a haber consecuencias para el legislador que no vote como quiere Tomás? Pero es que antes de eso, yo quisiera ver... Dale, adórnamelo tú. No, o sea, como yo veo la cosa, ¿no? Tú me preguntas a mí, yo veo que la nominada secretaria de Estado, licenciada Ferrarioli, es una persona que no tiene la capacidad para ser secretaria de Estado. Yo creo que tiene la capacidad. Y la preparación académica también. ¿Y la persona académica? Y la finanza... Yo creo que es una persona íntegra, es una persona honesta, una persona buena, que quiere servir al país. Yo creo que sí, yo creo que tiene los atributos. Y que ha tenido la trascendencia en el gobierno también. Ahora, que si ella es una evasora contributiva, yo creo que no. Yo no creo que ella sea una evasora contributiva. Ella trabajaba en el gobierno federal, ella explicó la situación de la doble tributación, porque allí pagaba contribuciones en el gobierno federal. Déjame explicar esa parte, porque el delito de evasión contributiva es uno de los delitos que requiere intención. Hay delitos que pudieran ser por negligencia, grasa negligencia, y hay otros delitos que requiere que se pruebe intención en el tribunal si es que se te acusa. Y yo coincido contigo que esa parte está carente ahí, quizás con lo que sabemos hasta ahora, porque hay una información muy importante que pudiera brindar ese profesional al cual ella contrató que desconocemos. Claro. Bueno, ella ha hablado en todo momento que ella fue asesorada, que ella sometió sus documentos, allá radicaba la planilla, aquí no la radicaba por un asunto de una posible doble tributación, porque allí sí estaba radicando su planilla en el gobierno federal, y que en esa situación pasó un año, pasó 2, pasó 3. Ella lleva 30 años radicando planilla, por una mujer ya que tiene, ¿verdad?, más o menos de nuestra edad. Y cuando la nomina con puesto, le dice, mira, las últimas 5 planillas hay que erradicarlas, hay que demostrarlas. Habla por ti solo, porque tú eres más viejo que yo, pero bueno. Sí, pero por un año. Y cuando va a buscar sus planillas, mira, es que no se erradicaron por X, Y, Z. Pues mira, eso hay que erradicarlo porque si no yo no puedo someter mis papeles. De acuerdo. Y radica sus planillas. Fíjate qué tanto no es evasora contributiva, que resulta que el Estado le debía dinero a ella, tenía derecho a reintegro. O sea, que no es que no radicó planilla por miedo a pagar. Que esa es de las partes que mejor explicada quedó. Había unas exenciones que ella no las puso en la planilla original y la enmienda que se hizo en el apagón, que a gente le levanta sospecha y que propendió y provocó el reintegro, era por esas exenciones que le tocaban, que eran de ella. Digo, y el secretario de Hacienda fue muy cuidadoso. Él dijo, no hemos hecho ese análisis todavía. Si en efecto esas enmiendas estaban conformes a lo que dice el Código Contributivo. Lo que pasa es que yo creo, y voy a llegar a mi punto, todo esto de la planilla es una excusa para colgar a la nominada, no por razones que debía ser evaluada. Por eso yo quiero dejar a un lado que me parece que todo este asunto de que es evasora contributiva y que no ha pagado... Déjame hablar. Que no ha pagado contribuciones y toda esta cosa es lo que la inhabilita para que sea confirmada en el Senado de Puerto Rico. Y esa no es la razón. ¿Tú piensas que no la inhabilita? No. Alguien que no haya llenado, que no haya sido diligente en llenarla. Fíjate que no te estoy diciendo que hubo intención, ni que hubo negligencia. Alguien que no haya sido diligente es suficiente. Eso es un asunto que se puede analizar dentro de todo un contexto de la nominada para definir si puede o no puede ser secretaria de Estado. Yo creo que es un asunto... ¿Y gobernadora interina o terminar siendo gobernadora? Bueno, vamos a ese tema. Lo que te quiero decir es que las razones por las cuales eso no se radicó y al final del camino resulta que ya tenía derecho a reembolso, tú puedes utilizar eso como un asunto de carácter si no se explica bien. Y obviamente el CPA tendrá en su momento, ya se le está acabando el tiempo,
de decir, porque fue que yo asesoré de esa manera a mi clienta. Oye, porque hay 4 personas en tu vida que tú confías prácticamente a ciega de ellas. Tu doctor, tu abogado, tu CPA y tu corredor de seguro. Esas 4 personas. Y a veces el de prensa, el secretario. Bueno, de cuando prensa. llegas a otro nivel, ¿verdad? Pero esas 4 personas, tú firmas lo que ellos te dicen. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo el esto? secretario de prensa es importante porque te debe decir que no debes utilizar las cuentas oficiales para defender. Eso ya es un acto de desesperación. Pero, ok, y la gente está diciendo, ¿qué le pasa a Jaime que está defendiendo? Yo no conozco a esa señora, yo no la conozco. Es que, ahora tú me preguntas, ¿ella es confirmable? No. Pero no es por eso. Ella no es confirmable porque desde el día 1 tiene un claro conflicto de interés por la posición que ocupa su esposo en el gobierno de Jennifer González. Jennifer González, a cual yo quiero mucho, y sabes que es mi amiga y creo que tiene la capacidad para gobernar bien el país, pero ha cometido un error y este nombramiento fue un error. En Puerto Rico no puede tener 2 primeras familias. Hay una primera familia, la gobernadora, su esposo y sus hijos, y creó una segunda familia, el secretario de la Gobernación y la secretaria de Estado, que hay un conflicto de interés desde el inicio. Ese es el problema de esta confirmación, no es el carácter de la funcionaria, no si tiene o no tiene la capacidad. Yo creo que es una persona honesta, creo que tiene la capacidad, pero no es confirmable porque la gobernadora, con mucho respeto, comete un error. Y cuando eso llega al Senado de Puerto Rico, tiene que haber, ¿qué, Eddie? Consejo y consentimiento. Y ha dicho Tomás Rivera Chats que si le hubiese pedido ese consejo antes de hacer el nombramiento, hubiese entendido que... Por las planillas. Es que tiene que haber honestidad intelectual en esto. Es por las planillas. El consejo... ¿Quién está siendo honestamente intelectualmente honesto? Yo creo que aquí el Senado de Puerto Rico tenía que haber dicho a la gobernadora desde el inicio, mire que esto no es confirmable por esto. Las planillas vinieron después. Entonces, lo de las planillas se ha convertido en una excusa y han cogido a esta pobre señora y la han destrozado en su imagen pública. Esa señora sale de aquí, le basó la contributiva, pero ¿por qué tienes que destruirla a ella personalmente? Cuando el problema no es ella, el problema es que fue un error, y con mucho cariño a la gobernadora, haber puesto a un matrimonio en 2 posiciones tan importantes. Hay un conflicto de interés serio. ¿No hubiese sido peor que uno de los 2 se quedara fuera del gobierno y que uno estuviera adentro y otro afuera? Eso es la parte que se van a hacer dinero, que si los contratos, para eso hay muchos análisis por más de 20 o 30 años de personas. Uno se queda adentro, otra afuera, whatever. Si ella... Yo no estoy diciendo que la gobernadora no mira, al licenciado Domenech, es de su confianza. Ella y hacer su confianza, ella tiene que tener capacidad para ser secretaria de la gobernación y debe tenerla. Pero no podía entonces nominar a la esposa de él a secretaria de Estado. Lo que no quiero decir es que al final del camino, la víctima es la nominada. ¿Por qué era bueno cuando Grace Santana era secretaria de la gobernación y Neri Adames era secretario de DACO? Bendito DACO. Están los 2 en el gobierno, son un matrimonio. Está bien, y puede ser que no tú. Porque allá sí y acá no. Está bien, pero a lo mejor no estaba bien tampoco. Porque eran populares. No, a lo mejor no estaba bien. A lo mejor no estaba bien tampoco. Pregunto, no sé. Por eso, no estoy justificando eso. A lo mejor no estaba bien tampoco, pero no es lo mismo. Secretario del DACO, que está bien, una posición importante, pero ese es el Día de las Madres. Eso son buenas noticias todo el tiempo. Hacer secretaria de Estado y secretario de la Gobernación. ¿Quién es el vicegobernador? El secretario de Estado terminó siendo gobernador, el secretario de DACO. ¿O no? En un momento dado en la línea de sucesión pasó eso. Bueno, no, pero... Alejandro García, pero corrió para gobernador, que me está tirando. Pon señales. Está bien, pero está bien, porque se creció y corrió para gobernador, está bien, eso no tiene nada que ver con esto. Me está confundiendo, amigo. Bueno, no, porque le estás restando la importancia. Bueno, está bien, porque esa es la figura, no el puesto. Lo que te quiero decir es que lo que tenga que haber hecho el Senado, mire, mi consejo es que retire ese nombramiento. Si la gobernadora no quiere hacerle caso, pero no hay consentimiento, informe negativo de la nominada por las razones del conflicto de interés, no por un montón de cosas para destruir a la nominada, por no decir la verdad. Este nombramiento del origen estuvo mal. Y la víctima ha sido la licenciada Ferrarioli. Tengo que pausar, quizás nombrar a Víctor no sea mala idea para ese puesto, pero cuando regresemos quiero que me expliques qué pudiera pasar ahora, de ahora en adelante, de hoy 25 de abril.
Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Quisiera darle buenas noticias, pero ahora para que sepan, Esto está como los huracanes. también viene otro aumento de la tarifa de luz por unas operaciones de emergencia, supuestamente. Nos los había dicho Luis Raúl Torres en un momento dado. Pero este aumento no es el de la revisión de la tarifa básica, no es el aumento o el ahorro que pudiera darse por la compra de combustible, no es el aumento de cualquier otra cosa para pagar las pensiones de cualquier otra. Este es otro aparte. Y está inminente y próximo a llegar. Le dije que no se zumbara el sándwichito ni se comiera el revoltillo y que simplemente se tomara un líquido porque complicado. Jaime Perello Borra, me hablabas de conflicto de intereses. Yo hubiese querido que me hablaras de qué pudiera pasar ahora si se retira el nombramiento, si se confirma, si no se confirma, Pues vamos a cuáles van a hablarlo. ser las consecuencias. Pero trasciende otro asunto que lo trae el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández, y nos dice que la venta fue simulada o ficticia, la venta de Politank, la firma de cabildeo. ¿Cuán importante pudiera ser esto para esa percepción de que hay conflicto o no hay conflicto de interés? Porque si a mí me deben $4 millones, a mí me gustaría asegurarme de que me los van a pagar, número uno. Y número dos, queda abierta la posibilidad para cualquier persona prudente y razonable decir, él pudiera hacer, pudiera, no es que lo va a hacer, no estoy cuestionando su carácter tampoco, pero está en una posición para ayudar a que esa firma le vaya bien, mínimamente, ¿o no? Bueno, primero yo creo que Javi está haciendo un trabajo de fiscalización muy bueno. Creo que está haciendo lo que le corresponde, una minoría tan minoría como tenemos en el Senado, y creo que se está haciendo sentir. Y hay fiscalizaciones como esta que conllevan investigación. Más allá de que la posición que él ocupa le puede dar o no pagar un beneficio para una firma en particular, hacer dinero para que le paguen un dinero a él. Bueno, es un asunto ético. Que si se mete en esa, pues va a salir con las cocolías puestas. Pero la realidad es el tema de credibilidad, porque ayer la gobernadora de Puerto Rico, que creo que es otro error, le están preguntando sobre la confirmación de la licenciada Ferrarioli, le hacen la pregunta sobre este tema y ella trata de defenderlo de que, bueno, porque alguien tiene una deuda contigo, eso no es un conflicto de interés. Y mientras está contestando eso, el secretario de la Gobernación le envía un mensaje de texto y le dice, eso es falso, no hay ninguna deuda. Y ella dice, espera, me acaba de escribir el secretario de la Gobernación para decirme que es falso, que no hay ninguna deuda. Y si resulta que sí hay una deuda, esto es peor todavía, porque ha puesto a la gobernadora, que es un error que una gobernadora en una conferencia de prensa lea un mensaje de texto y sin confirmar cambie una versión inmediatamente. Eso yo nunca lo había visto en mi vida. Es otro error, que no sé qué está pasando ahí. Y ahora resulta que sí hay una deuda pendiente, más allá del conflicto que si él lo ayuda o no lo ayuda, eso pues es muy subjetivo. Es que hizo que la gobernadora mintiera. Es que se complica tanto esta situación que a veces yo, por los años llevo en política y mi preparación en manejo de crisis política, yo no puedo entender por qué la gobernadora se sigue encajonando ahí cuando hay tantos otros asuntos que ella debe atender a un principio de gobierno. Eso es lo que a mí me preocupa. Sí es un conflicto, puede haber un conflicto de interés, pero ya es subjetivo al carácter de la persona. Pero es que la gobernadora dijo que no había ninguna deuda. Porque él en un texto le dice, no hay ninguna deuda, y ella lo repite automáticamente. Si resulta que sí hay una deuda, hicieron mentira a la gobernadora, que dijeron una mentira porque la llevaron a eso, pues entonces el licenciado secretario de la Gobernación tiene un problema, que ahora él tendría el que tiene que dimitir el puesto, si resulta que realmente hay una deuda. Es que es muy complicado el tema. Y tú sabes que yo trato de analizar las cosas en su justa perspectiva. Por eso dije todo lo que dije de la nominada a secretaria de Estado, que creo que es una persona loable, que es una persona decente, que es una persona que tiene un mejor interés. El problema no son las planillas, el problema es que hay un conflicto de interés porque su esposo es secretario de la Gobernación. Su señoría fue presidente de un cuerpo legislativo. Y a usted como pastor se le descarrilaron ovejas. Eso es así. Hubo consecuencias en esos momentos para esas ovejas descarriadas. Perdieron sus comisiones en aquel momento, sí. Y presupuesto. Y presupuesto, porque si no hay comisión no hay presupuesto. Eso no es ilegal, eso no es impropio. No, eso. El rol administrativo de un presidente de un cuerpo. Eso pudiera pasar aquí a los senadores que le voten a favor de la confirmación, aún sabiendo todo esto. Yo creo que no va a ser así tan de frente, porque el presidente ha Tan dicho. de frente como
Tú lo hiciste. como yo lo hice. Porque aquello que es un asunto de política pública particular, que era cuando era el famoso IVA, Y eran miembros de tu partido. y era mismo de mi partido. Pero en este caso particular, el presidente ha dicho que a uno vote como quiera. Como quiera. Claro. Esa no fue de tu circunstancia. No, porque yo no. Usted tiene que votar aquí porque esto es un compromiso, hay una regla de caucus. Y Pero hubo no era regla de caucus. Pero no era programático, porque fueron cosas que surgieron después. Bueno, eso es el IVA, pero hubo una regla de caucus. Ujú. El caucus se reúne y dice, vamos a votar a Y favor. caucus obliga. Y el caucus obliga. Y si va fuera de caucus, tan pronto esa votación ocurrió. ¿Qué es el caucus para personas que quizás no lo hayan El visto? caucus son los miembros de una un delegación. de un mismo mayoría. partido, de una delegación mayoría o minoría. Sí. Pero cuando están en mayoría, son pocas ocasiones que hubo regla de caucus. En esa hubo regla de caucus. Tan pronto pasó esa votación que se colgó la medida, ese mismo día de madrugada mi oficina se llenó de todos los legisladores a exigirme a mí, presidente, tiene que quitar las comisiones. Fueron sus propios compañeros y se le quitaron las comisiones, pero fue regla de caucus. Porque había un costo político y el costo político era para todos o para ninguno. Correcto. Aquí hay que ser valiente. Y aquí no. Esto es una cosa de poner la palabra donde se pone la acción. Y se supone que en esas reuniones, cuando se reúne la delegación previo a una votación, si hay alguien que tenga alguna reserva o algún tipo de conflicto o algún tipo de razón de peso por la cual no va a votar como el resto de las personas en su delegación, se le da el espacio para que, como en el cuarto de los jurados, ¿o no? Claro. Sí. Siempre hay espacio para eso. Uh-huh. Pero en esta particular. Y ahí es que se les dice, si no haces lo que yo te digo. No, porque hay las cosas. Bueno, hay muchas. Aténgase. Está en el caucus o está en el salón quiropráctico, ¿no? Que en este caso particular, según esto se siga convirtiendo en un asunto de lucha de poder, ¿quién tiene más mollero? Tomás o la gobernadora. Y la gobernadora es bien fuerte. Está hablando con una mujer muy determinada. Ella no es gobernadora de Puerto Rico porque se lo regalaron. Es porque por su carácter y por su perseverancia llegó donde llegó. Y ella no va a perder esa fuerza política. Usted no va a oír este análisis en ningún otro programa de cómo se da la cosa en la práctica, como siempre se los digo. Claro. Porque también hay otra línea, Jaime, que mientras el presidente del cuerpo está tratando de amarrar a sus ovejas, el gobernador o gobernadora está llamando también. Está llamando el gobernador. Y hay unas consecuencias. Hay veras gente si llamando. tú no votas como el gobernador o la gobernadora. Claro, te está llamando el gobernador. Te está llamando seguramente el secretario de la gobernación. Te está llamando tu alcalde de tu distrito. Ajá. Y te puede estar llamando el jefe de agencia donde está el destaque de tal o cual empleado. Mira tú. Y decirle, espérate, esto es un asunto de confianza de la gobernadora. Tú no puedes ser que es mala gobernadora. Es más, tenemos muchos legisladores que jamás pensaron que iban a ganar. Si no hubiesen corrido en las faldas de la gobernadora. Claro, hay una teoría que dice que se lo deben a la gobernadora. Mi teoría es que se lo deben a Dalmau. Porque el movimiento en contra de la alianza le dio un triunfo arrollador al PNP para detener la alianza. O sea, que muchos que están ahí están de chiripa, que no van a estar el próximo cuatrienio, pase lo que pase. Pero bueno. Jesús Manuel Ortiz me dijo que Luis de Luma no fue, no contundente, pero no fue el factor de importancia en que ganara la gobernadora, que había sido el asunto del miedo Vamos a estar claros. La única razón que el Partido Popular llegó tercero y la gobernadora gana por lo que gana y la Asamblea Legislativa se va a ese nivel tan grande a favor del PNP, no es por la fuerza necesariamente del PNP, es la fuerza de un país para detener un movimiento de izquierda que la gente no quería. ¿Qué puede más? Volviendo al tema. Te quiten la comisión, el presupuesto, el que te quiten los destaques, o el que te quiten entonces que pierdas a tu alcalde y el factor político de la gobernadora. En esta etapa del juego. ¿Qué le pesaría más en la mente a ese legislador que está próximo a votar? Oye, donde tú vives, no tú vives todos los días, en el Capitolio. Todos los días tú tienes. Pero yo le respondo a mis constituyentes de mi distrito. Pero constituyentes de tu distrito en esta, como se ha manejado el asunto, yo no creo que estén muy a favor de la confirmación de la nominada. Porque como se ha llevado esa vista y como han demonizado a la nominada, yo creo que ahí no creo que tenga tanta presión el legislador del líder de barrio. No creo. Y al final del camino, el presidente del Senado es el que tú todos los días ves, es el que te baja tus proyectos, es el que da el presupuesto de tu oficina. Y si el presidente del Senado realmente se pone a doblar el brazo, la posibilidad de esa confirmación es un poco difícil. Lo que pasa es que yo entiendo que en este momento dado no tienen por qué seguir sacrificando a la licenciada Ferrari, de verdad. Porque se convirtió en una lucha de titanes y la víctima ¿Cuál sería la salida es esta señora. Para cualquiera de los dos?
En este momento, como está la cosa, si la gobernadora retira el nombramiento, se ve más débil que si la cuelgan. El problema ya no son ellos, el problema es la nominada. La nominada tiene que protegerse ella. Por eso dice, no, yo no lo voy a retirar. Me quedo en el distrito de convenciones y me Tranquila, quito del otro. porque la gobernadora pierde menos que se la cuelguen que retirándola. William Villafañe sería un buen nombramiento para secretario de Estado. Bueno, es una decisión de la gobernadora, pero me parece que William Villafañe es un gran candidato para cualquier cosa. O sea, yo creo que es una persona íntegra y tiene muy buena imagen. Pero es una posición. Es que el problema que te vamos a tener ahora es que si la licenciada finalmente la cuelgan o ella se retira y se queda en el distrito, porque le voy a decir, capacidad tiene para ocupar posiciones. Es que le cayó un momento histórico malo para ella por la decisión errónea de nombrar el matrimonio en posiciones tan importantes. Pero ahora, quien no sea secretario de Estado no puede ser una figura que sea muy amarrada a Tomás Rivera Chat, porque entonces la gobernadora sigue perdiendo en el camino. Está difícil la cosa, pero vamos a ver. Te veo el viernes que viene. Nos vemos, un abrazo. Que Racacantanga lo pasar. Cuando regresemos, debe estar ya por ahí con nosotros el director de la Comisión de Seguridad en el Tránsito para hablarnos de unas iniciativas que están trabajando bien interesantes para no solamente los conductores ebrios, sino también los que se dan su porrito también. Qué mezcla y otras complicada cosas es. que tienen que ver con las construcciones en la carretera. Así que manténgase en sintonía porque usted quiere escuchar esto y cuál pudieran ser las consecuencias también. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Mire, se acabaron las malas noticias. Ahora vamos a hablar de cosas buenas y cosas que tienen que tener consecuencias para que la gente se comporte como se tiene que comportar. Está conmigo el buen amigo, ex representante Memo González y ahora director de la Comisión de Seguridad en el Tránsito. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, para ti, buenos días para todo el control, para todas las personas que nos sintonizan a través de tu programa, ¿verdad? A través de Telemundo y a través de Nación Z. Eso es un programa que yo también lo veo, créeme, yo también lo veo. ¿Cómo no? Y como dijiste No sé, ahorita, que me escribe de vez en cuando. eso es así, la emisora de la salsa, que los domingos es buena. Digo, todos los días es buena, pero los domingos por la mañana es mejor. Ese señor que está ahí hace unos escogidos extraordinarios y ahora a las 8 cuando terminemos se tienen que quedar aquí también porque vienen las clásicas, el segmento de las clásicas de Achero. Así que hablamos de eso ahorita. Es una leyenda, ¿verdad? Eso es así. Mire, director, ya si se consume su cannabis, sea medicinal o no, hay una campaña que su señoría está trabajando. No habíamos visto eso antes y uno siempre se cuestionaba porque esto no es como el alcohol que se mide quizá. ¿Cómo funciona eso? Buen tema y qué buena observación, by the way, porque te tengo que decir que es la primera vez en la historia que se hace esta campaña. Es una campaña 420, como se llama, y no guíes arrebatado. Tú sabes qué es lo que sucede, o no guíes high, porque sabes qué es lo que sucede. Tenemos dos campañas. Okay. Pero muchas veces la gente quiere trivializar las cosas y tú la de arrebatado nada más, no solo las hay. Pero ese es el lenguaje que se utiliza en esa jerga. Así es. Y es la única manera de tú llamar la atención para que entiendas y llevar el propósito de educación. Ok, a través de los fondos NHTSA en la región 2, en New York, es la primera vez en la historia que son fondos federales. Son fondos federales y es una campaña que se lleva a nivel de la nación completa. Y lo que busca es concientizar, pero no solamente concientizar. No solamente en ese momento, a través de esa misma campaña le vamos a dar la herramienta a la policía de Puerto Rico para, como tú dijiste, porque el que consume cannabis o consume cualquier sustancia controlada, tienes que ir a la sangre, ¿no? Tienes que ir a la sangre. No hay una prueba de campo. No la hay. Señoría fue oficial de seguridad pública también. Pero entonces, ¿qué vamos a buscar ahora con esa misma propuesta? Sí. Nosotros, en la Comisión para la Ciudad del Tránsito, que le envío un saludo y felicito a todo el profesional administrativo de nuestra oficina y de todo el gobierno de Puerto Rico y de las empresas privadas, tenemos un gran equipo de trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora nosotros vamos a buscar cómo le damos a la policía de Puerto Rico las herramientas y a las policías municipales para que puedan identificar también esas personas que están bajo sustancia controlada. ¿Por qué, Eddie? Te voy a decir algo. Bajo los fondos de las campañas que ustedes manejan, pudieran enviarle recursos a la policía. Cuéntame. Es que la Comisión para la Ciudad del Tránsito es una agencia, yo diría, ¿verdad? Sin menospreciar las demás del gobierno, es la agencia más importante en el gobierno de Puerto Rico. ¿Sabes por qué? Porque atendemos todo el demográfico, desde los recién nacidos hasta nuestros viejos. Pero entonces, a través de esas propuestas, de igual forma, nosotros somos quienes le damos a la policía de Puerto Rico los intoxicizers, los alcohol sensors. Eso es así, mucha gente no lo sabe. No. Las campañas de movilidad,
son a través de fondos federales, las horas extras de la policía cuando son campañas, un ejemplo de cinturón para proteger la vida, si son campañas, un ejemplo de alcohol, todas esas Se campañas. acabaron los bloqueos, by the way, los bloqueos son inconstitucionales y no se hacen por eso. Los bloqueos no es que sean inconstitucionales, en un momento el tribunal decidió eso y por el COVID la aguantaron, pero yo creo que la modalidad de los bloqueos, en muchas ocasiones al tú avisar que hacía las personas que estaban delinquiendo, evitaban el área. Porque había unos requerimientos Obligatoriamente. legales que había que anunciarlo. Obligatoriamente tienes que anunciarlo. Y Pues, había que ofrecer una vía de escape. Y el caso se podía caer en el tribunal luego de una intervención. tú decías el pueblo donde ibas a estar. No tienes que decir el kilómetro, ni el lugar o la carretera, pero tú decías el pueblo. Pero no sé qué vamos a hacer. Vamos a buscar una nueva modalidad, pero eso viene más adelante. Eso después mantenemos Se información. lo digo porque en días recientes, director, trasciende de que el comisionado de la policía ubica unos vehículos para hacer esas pruebas de campo. Y, ¿verdad? Esto parecía que es una iniciativa, pero es que hay un requerimiento porque está pasando en los tribunales también, para aquellos que no lo sepan, se están cayendo los casos porque no se está haciendo la prueba de campo, que es la primera prueba que te toman con el Intoxilizer. Después te llevan a la unidad de tránsito y te hacen la segunda. Alcohol sensor y después Intoxilizer. Alcohol sensor y después Intoxilizer. Y se ponen en vigencia estas unidades. ¿Eso tiene algo que ver con ustedes? Esas unidades. Claro, esas unidades. Adaptadas. De hecho, esas unidades se adquirieron en el 2018 con una inversión de $500,000. ¿Y qué es un camión, 4 una vehículos, guagua? 4 Ford Transit completamente equipadas, donde en esa guagua se lleva a la gente que está certificado y entonces si el agente interviene con él, en vez de llevarlo al cuartel a hacerle la segunda prueba, pues lo lleva a ese vehículo, evitando así el lapso de tiempo, ¿verdad? Que llega hasta el cuartel, consumiendo que es donde pueda estar. La persona tiene equipo. derecho a negarse también. No, claro, si no, esa es la ley. Esa es la ley. Estamos claros que no se van al hospital. Tiene unas consecuencias después. Y van al hospital y allí se da la sangre y todo lo demás. Pero lo que te quiero decir con esto es que esos vehículos los adquirió la comisión en el 2018. En un momento se detuvo el uso de los mismos, pero COVID. Entonces este servidor una vez llegó, yo no puedo, porque ¿sabes qué es lo que sucede? A quien señalan es a mí. No es a la policía, es a José Memo González y a la Comisión para la Seguridad del Tránsito en estos momentos, porque son quienes compraron los vehículos y fondos federales me exigen a mí el uso de los mismos. Pues entonces, ¿qué vamos a utilizar? Estos vehículos a lo mejor no se van a utilizar en los bloqueos ahora por el momento, en lo que buscamos la manera como lo va a hacer el superintendente, que tengo excelente relación con él. Tenemos excelente relación y con el capitán El Viceno. Pues, ¿qué hicimos? En Semana Santa se buscaron 4 puntos. Y en esos 4 lugares estratégicos se llevó ese vehículo. A gente que intervenía en el plan de trabajo de la policía, ¿qué hacían? Nos llevaban allí. Entonces, pues ahí uno va cumpliendo con lo que son los fondos federales. Esos vehículos están completamente equipados. Ahora bien, en cuanto a lo que hablamos de la campaña 420, nosotros dentro de los fondos que tenemos, vamos a identificar tecnología. Tú sabes que, no, si bien es cierto, ¿verdad?, que tenemos una policía muy eficiente, no es menos cierto que no tenemos la cantidad de agentes del orden público. Pues yo siempre he creído, tú sabes que mientras presidí la Comisión de Transportación, tú lo sabes, creí mucho en la tecnología. Cuando traje el sesco digital, me achichajaron al principio, lo criticaron, que si los viejos, que si esto, y mira hoy lo que es sesco digital, se ha convertido en el éxito rotundo. Ni los semaforitos eso para saber si uno tiene balance o no. Los hay. Tienes que ir a la... No, los balances, los semáforos también los logramos dejar en unas áreas. Entonces, creo en la tecnología. Venimos con tecnología, con inteligencia artificial para la Policía de Puerto Rico, para ayudarlos en la ejecución de su trabajo. Y venimos con el equipo que te dije para identificar las personas que están manejando con sustancias controladas. ¿Por qué? ¿Qué me dice el capitán El Viceno? Memo, yo antier, un agente de nosotros, detuvo una persona que dio .0000000, todos los ceros del mundo. Y no podía guiar. Porque hay gente que se mete pastillas, se mete otras cosas. Pero él no tenía la manera de identificarlo en el momento. Entonces, en ese momento es una intervención difícil, es una intervención complicada. Pues entonces ya nosotros hablamos con la región 2 y le explicamos la situación. Y venimos con unos equipos y unos instrumentos que, contando con Papito Dios, ¿verdad?, que nos dé la oportunidad de darle eso a la policía. En los próximos meses estaremos anunciando unión a nuestra gobernadora. Director, en ese la respecto. La estadística, te tengo que decir que, un ejemplo. ¿Cuántos casos han habido en la nación? En la nación hubo en la nación completa, 49% de los choques fueron involucrados solamente con sustancias controladas. No alcohol, no velocidad, sustancias controladas. Eso incluye fatalidades y claro, no fatalidades. Incluye fatalidades y no fatalidades, pero es 49%, es un montón en la nación.
Por eso es que ¿Y entonces hay la medidas y NHTSA, estadísticas de aquí de Puerto la Rico? NHTSA sí ¿no? las tengo también, claro que las tengo, Ok. seguro que sí. No, Mira, no, para saber si existe o no, porque Sí. lo que no se mide no se mejora. no, y director, tenemos, ese en y de efecto, hecho tenemos que seguir midiendo las mismas, cuando se ¿sabes? presentan estos grants y estas propuestas federales, te requieren que yo pensaría que tengas esas cifras, ¿no? En Puerto Rico, el 11% de los choques que hubo fueron ¿con qué? Con sustancias, cuando se hacen las pruebas después, está involucrada la sustancia controlada. El 11% en el 2024. ¿Cambia el protocolo cuando hay las detenciones o las intervenciones en el tránsito? Eso la policía de Puerto Rico pues tiene tiene que cambiar, claro está. ¿Hay Y un acuérdate que no reglamento tiene, para eso? Todavía no. Se va a Ok. trabajar con él. Hay el reglamento de alcohol. Por eso es que te digo, Ya. la policía no tiene las herramientas hoy para intervenir con esas ¿Hay que personas. legislar entonces? en caso, No hay que legislar. Se puede hacer Ya por está legislado. reglamento, por carta Ya está legislado y lo administrativa, vamos a hacer por reglamento. El reglamento tiene, tú sabes que los reglamentos pues los conocemos y usted también, ¿verdad? Como licenciado. El reglamento tiene siempre su vertiente donde en el mismo le dejaron que puede utilizar o nuevos artefactos en el futuro. Ok. Para En caso con que cambie tecnología, la tecnología, con claro, tecnología. Así claro. que en ese reglamento es que estamos trabajando con la división legal y con todo el equipo de trabajo. Dio positivo a sustancias controladas, cualquiera que sea. ¿Es distinto la consideración de cuando es alcohol a cuando es sustancia controlada para propósitos de las penas, las convicciones, la sentencia? Ahí había que revisar la ley. Ahí sí habría Eso que está en la revisar ley la ley. 22, Sí. debería estar. Ahí habría que revisar la ley y entonces pues las penas deben de ser, yo te diría, y todas hay que revisarlas, incluyendo la Aquí de hay un elemento de alcohol. voluntariedad, porque si a mí me envenenaron o me echaron algo en una bebida, quizás eso sea un eximente, pero de ordinario yo me fumé lo que me fumé, me metí la pastilla que me metí o me tomé los palos que me tomé y nadie me obligó. Y es una pena, sí, estamos claros, y es una pena que se utilice, ¿verdad? No solamente, es como te digo, sustancias controladas. Lo que sucede es toda sustancia controlada. Lo que sucede es la combina y se mete toda la vez. es que el cannabis, y es que yo es que yo te tengo que decir, Eddie, es que cuando ustedes obtienen la licencia de cannabis, la propia licencia de cannabis te lo dice, que tú no puedes manejar bajo los efectos de la misma. La propia licencia de cannabis te dice que tú no puedes usar el cannabis medicinal, para hablar de cannabis, no de marihuana, estamos hablando de cannabis. Ajá. El cannabis tú no lo puedes utilizar en la calle. El cannabis, si tú tienes licencia de cannabis, no puedes tener arma de fuego. Ah, sí, eso lo sabía. Y la licencia, te suspenden la licencia de conducir. Bueno, se supone que voluntariamente la entregue, si no, pues van. Exacto. ¿Ves? Así es que yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es, como digo yo, es seguir educando y buscando que en Puerto Rico la gente entienda lo que es la importancia de la seguridad vial en nuestras carreteras. Pero se va a hacer una diferencia que por aquí era que quería llegar al alcohol, al cannabis y a otras drogas, o se va a meter todo dentro de la misma mochila para propósitos de cómo se trabaja. O sea, La prueba, una cosa es como termine siendo, ¿no? la prueba Pero- identifica varias, Ujú. pero depende la prueba que se le haga, porque dentro de ese equipo que se va a entregar, por eso es que no quiero, te estoy dando una primicia, Claro, claro. pero no mucha oye, información, y se le iba a dar pero no mucha a información. Radio Chota, ¿no? Obviamente en Telemundo y en Z93. Se va a usar ese instrumento que te identifica varias pruebas en Ya. este campo. Y de hecho, no solamente. Sin ir al hospital no, o al sí, laboratorio. Sin ir al hospital y Mira y el tú. equipo. Oye, no me siga sacando información, porque después me matan la exclusiva. Esto es un interrogatorio. Y ese equipo, sí, estamos como si fuera el tribunal. y ese equipo que se va a utilizar no solamente es el mismo que se va a utilizar para el alcohol también. Y en adición a eso, va a eliminar una de las pruebas, porque ese equipo en la nación americana ya está aprobado que con él ya tú vas directo al tribunal. Vas a eliminar lo que es la calibración del mismo, porque en muchos casos en La los regla tribunales, tú que eres 95, abogado, claro. se caen por calibración. Correcto. Muchas veces. Pues este equipo. Eso no hay que calibrar. No, porque son tecnologías nuevas. Lo que sucede Ya. aquí, vuelvo y te repito, lo que hay Los es que equipos buscar. fallan. Ahí estuvo la secretaria del DACO en estos días en las básculas de la aerolínea y estaban cobrando de más. Todo- Los aditamentos hay que... Hay que chequearlos y verificarlos, Ajá. pero cuando tú tienes equipos modernos y que te mantienes actualizándolos, Ujú. la tecnología es sumamente importante. Y tú sabes que la tecnología muchas veces, cuando ya es certera, probada y certificada por diferentes licencias y por la nación americana, pues acuérdate que aquí todo es Buy America. Claro. Aquí todo es Buy America, ¿sabes? No puede ser, Bueno, ¿verdad? Porque lo son que fondos pasa federales. es que, director, No es chino, acuérdate, no es la chino. regla de oro es que el dueño del oro pone la regla y si te le están dando el dinero y los recursos a través de una propuesta federal, pues el gobierno federal te va a decir
te va a dar los particulares de con lo que tienes que cumplir, ¿o no? Créeme, sí, claro, seguro, eso sin duda alguna, pero créeme que es un equipo que ya está aprobado, es un equipo que va a solucionar un problema, como te dije, que no es menos cierto que tenemos un excelente cuerpo de la policía de Puerto Rico, de hombres y mujeres comprometidos. No es, tampoco es menos cierto que necesitamos más agentes, pero entonces dentro de esos recursos vamos a utilizar, no solamente para esta prueba, vamos a utilizar lo que es inteligencia artificial y sistemas tecnológicos para otros asuntos, para lo que es distracción, para lo que es cinturón, para lo que es car seat. Bueno, te digo, cuando tú veas esos equipos, ustedes, ¿sabes? Puerto Rico, cuando se entere de lo que traemos, contando con Papito Dios, es una ayuda grande para salvar vidas. ¿Pudiéramos ubicar una región de Puerto Rico más preocupante que otra en este tipo de situación? Pues mira, donde haya mayor ocurrencia. Lo que pasa es que depende. La zona metropolitana, es que depende. No, es que depende porque las estadísticas, como te dije, nosotros tenemos 11 regiones. Nosotros, la Comisión para la Seguridad del Tránsito, tiene 11 regiones. 9 de ellas son motorizadas, 2 de ellas son no motorizadas, o sea, peatones y ciclistas. En las regiones que tenemos en la isla. Tenemos diferentes programas. Un ejemplo, tenemos un programa que se llama un programa que es Fiesta, que ese programa es con las universidades. Eso es un tú a tú de estudiantes. Tenemos muchos programas que ayudan a la gente. Ahora bien, te tengo que decir que un ejemplo, tú te vas a la montaña y probablemente el problema ya es el alcohol. Tú te vas a un ejemplo a la ciudad y el problema acá pues es el consumo de sustancias controladas. Son diferentes, ¿sabes? Escenarios. Tú te vas, un ejemplo, a la zona de sur y son los cinturones y son los car seat. Las estadísticas son completamente variables y te digo, en cuanto a lo que es pero en esta iniciativa del arrebato, ¿dónde está el problema? ¿Dónde le vamos a meter recursos? En la metropolitana. En la metropolitana. En la metropolitana. En la metropolitana, sí. En la metropolitana. Sin duda alguna. Ahí vamos a comenzar y vamos a trabajar con nuestros comisionados de la Policía Municipal y nuestra policía en lo que es San Juan, Guaynabo, Bayamón, toda esa área. La Policía Municipal está facultada para hacer eso. La Policía Municipal está facultada. Nosotros le pagamos las certificaciones, nosotros le damos los adiestramientos y le damos los equipos de igual forma. Y son parte, la Policía Municipal es parte de la Comisión para la Seguridad del Tránsito también en cuanto a lo que es la movilidad. Porque nosotros tenemos proyectos que son con fondos federales, que son de movilidad, como te dije, a diferentes campañas, tanto educativas como campañas, ¿verdad?, de boletos, ¿verdad?, a las personas que infringen en la ley, que la Policía Municipal es parte de ella. Y participan 30 y 40 municipios, para que estemos claros. Wow. Sí, participan. Director, después de las diferentes inclemencias y fenómenos atmosféricos que hemos tenido, las carreteras han quedado en mal estado y se está viendo el trabajo, ¿verdad? Que hay obras en curso, hay gente que dice que toman mucho tiempo, que no se han reparado adecuadamente, pero trascendido eso, cuando van a reparar una carretera, hay gente que se queja que no se hace de noche, que se hace durante el día y afecta el tránsito. Pero vamos a poner que ya se ubicó, se hizo el plan y diseño, empiezan a meter las máquinas, empiezan a meter la gente que está trabajando allí. Y de momento, de 65 millas que era esa vía, ahora es 25 porque hay una gente trabajando. Y eso afecta el seguro que hay para eso en caso de que se afecte a esas personas. Y hay una campaña de ustedes a los efectos también, la recoge hoy la prensa escrita, de reduzca la velocidad cuando hay obras. ¿Qué se está haciendo distinto más allá de los símbolos de millas por hora, que entonces son en chinita y no son en blanco como los usuales, para que sepas que hay una obra adelante y que se está trabajando? Esa misma campaña educativa que estás viendo, tengo que decirte que ayer DITOP y nuestro secretario Edwin González está muy activo en la misma y se está exigiendo a los contratistas que no pueden fallar. Y sigue siendo director de carretera. Él es secretario, exacto, a las dos. Y se le está exigiendo a los contratistas que tienen que cumplir y si no cumplen, tienen penalidades. Claro. ¿Qué tiene que hacer ese contratista de esa obra? Cumplir con todas las reglamentos de seguridad, los chalecos, la señalización, la persona, un ejemplo, mucho antes del proyecto, el abanderado, como le llaman, los drones, todo ese equipo. De noche y de día. Tiene que ser de noche y de día. En todo momento la seguridad, porque es algo bien importante. La seguridad vial no solamente es, ¿verdad?, para nosotros que estamos en la calle, pero ese empleado y esa persona, ese obrero que está allí, hay que protegerle la vida también y evitar el accidente. Así que no es solo con poner los drones chinitas, como se hace. No es solamente con poner los drones chinitas, hay que hacer la rotulación completa. ¿Y sabes qué? Y la autoridad de carretera, iluminación en muchas de las obras ahora. Light Tower, sabe todo. Las puercas estas de
de señalización que tienen escritos que te dicen. Sí, las señales, son como unos billboards. Como si fuera un light tower, pero de señalización. Sí, parece una planta eléctrica, es lo que parece, grande. Y entonces tiene un monitor que le escriben diferentes cosas. Todo, exacto. Le dice reduzca la velocidad tanto, todo eso. Pero además de eso, tenemos inspectores de parte de la Autoridad de Carreteras que están en esas áreas certificando que eso se lleve a cabo. Okay. Contratista que no cumpla con eso tiene una penalidad. Tiene una penalidad en su contrato y es obligatorio. De hecho, hay proyectos, no. Todos los proyectos que son con Federal Highway, con fondos federales, no pueden comenzar. La primera fase es esa, la seguridad. La gente tiene que tener, mira, en cuanto a lo que son los fondos de carreteras y de verdad, la gente piensa solamente en el asfalto, para que estemos claros, y es algo que es normal en nuestra gente, porque piensan en el cajo, en las gomas, para aquí para allá. Pero todos los fondos, los millones de dólares que llegan a Puerto Rico de fondos federales, tienen que ver primero con nosotros, con la Comisión Nacional del Tránsito, con la seguridad vial. Okay. Con la seguridad vial, un ejemplo, que tengan buen marcado de línea, que tengan ojos de gato, que tengan semáforos. Sea una vía preliminar de alguna manera o temporera. Que tengan semáforo. Un ejemplo, ¿sabes? Todo lo que es la seguridad vial, pero no obstante, dentro de ese % es que el obrero esté seguro en la construcción. Yeah. Así que nosotros tenemos compañeros que están certificando eso constantemente para hacer los informes y hacer ¿qué? La factura. Si eso no está como tiene que ser, el contratista no cobra esa partida. ¿Qué tipo de rendimiento de cuentas ustedes hacen a las autoridades federales, de lo que hablábamos ahorita, para propósitos de, mira, hicimos esta campaña, impactó tanta gente, danos más chavos el año que viene? ¿Cómo funciona eso? Yo comienzo una campaña, después que la culmino, yo tengo una compañía contratada que hace surveys, o sea, encuestas. Okay. Y ahí todo es medido. En la comisión todo es medido y esa compañía tiene que hacerme uno antes y uno después. Porque entonces de ahí yo le digo o la disminución en los riesgos o le digo dame más fondos para los accidentes. Eso es con una compañía completamente privada que es la que nos hace esos estudios, esos análisis. Se hacen muchos de ellos en el campo, o sea, en la calle, y otros se hacen a través del internet. Hay unas partidas que son para anuncios en la prensa, en medios digitales tradicionales de todo tipo, pero hay mucha cosa que se le exige a los medios de prensa tradicionales a que se haga bajo lo que se llama PSA, que es Public Service Announcement. Hay algo de eso también, pero hay unas partidas que son estrictamente para ustedes anunciarse, periódico, televisión, radio, de todo lo demás. Yo tengo un calendario completo anual de las diferentes campañas. Okay. Campaña de distracción, campaña de alcohol joven, que vamos para la justa, de hecho, podemos hablar de eso ahora. Sí, tenemos un evento en la justa espectacular, sí, muy importante. Tenemos diferentes campañas que cada una de ellas tiene sus fondos asignados. Y dentro de esos fondos asignados, muchos de ellos son para equipo, otros son para educación. Porque para que estemos claros que eso es lo que hacen nuestros programas comunitarios, que hacen un trabajo espectacular. Tú los ves cada vez en los semáforos, tú los ves cada vez en la playa llevando información. En esta ocasión, un ejemplo, como te dije, Alcohol Joven. Ese programa Alcohol Joven tiene un presupuesto asignado y es estrictamente para la justa. Lo utilizamos estrictamente para la justa. Igual que tenemos un presupuesto estrictamente para la calle San Sebastián. También para la fiesta de la calle San Sebastián. Pero esto no es hacer anuncios bonitos y imprimir folletos. No. Esa agencia. Es que yo no puedo hacer un anuncio bonito. ¿Sabes qué es lo triste? Lo triste es que que tú tienes que concientizarte que tú puedes perder un hijo, tú puedes perder un familiar si no cumples con lo que es la ley y la seguridad en el tránsito. ¿Hacerte daño a ti mismo? Si tú no pones tu hijo en un car seat y tienes un choque, ¿qué va a pasar con tu hijo? ¿Va a salir volando por el cristal? Oye, suena crudo, pero es la realidad. ¿Hay gente que hace eso? Todavía hay gente que hace eso. Todavía la policía multa. Claro que todavía hay gente que hace eso. Si tú no tienes ese asiento protector bien instalado, con una certificación, y está mal instalado, aunque lo tengas en el car seat, y oye, eso es lo más que, te estoy hablando de lío porque es lo más que tú quieres. Pero de igual forma, si tú andas con un ser querido tuyo al lado y tienes un choque, se te va a guindar por la ventana y va a caer al otro lado. O la cabeza va a caer al otro lado. Esa es la realidad. Y yo estoy aquí para educar a la gente en cuanto a eso. Y yo te voy a traer un tema en cuanto a eso, Eddie. Es triste. El boricua, y me voy a incluir, y te voy a incluir a ti, y a todos los que estamos aquí. Los boricuas bestiales. Salimos de aquí a Estados Unidos y no hay un pare que no hagamos. Hay que hacer eso. Te paras en los pares como si fuera un semáforo. Usted va a la rotonda de San Patricio, aquí al lado, y la gente no se comporta igual que cuando se comporta a un semáforo de distancia en lo que es el Fuerte Buchanan. Ahí voy. Te iba a llevar ahí mismo. Ahí mismo te iba a llevar.
Porque sale un tipo de 6 pies con una ametralladora en la Pero mano. ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué nuestra gente tiene que esperar que seamos punitivos? Y no que cojan la educación, y si lo haces en un lugar en el mismo Puerto Rico, pues pasa. Tú sales aquí, estás en Guaynabo, como tú dices, en una esquina, y vas a Buchanan, que es a solamente millas de distancia. Entonces, en Buchanan, papá, te paras en ese pare y no tienes 2 segundos de break. Entonces, eso es lo que la gente estamos sabe buscando. hasta hacer el four-way stop, que es cuando hay un par en todas las direcciones. Y paras como si fuera un semáforo rojo. Claro, como debe ser. Más sin embargo, te vas a las parcelas. Y a la urbanización. ¿Y qué haces? Coges el pare como si fuera un seda. Ni siquiera frena. Es más, mira Y desde donde lejos dice a ver. seda, le añaden 2 letras y dice, cédame el paso a mí. Así que esa es la idea. Vamos, gracias por la oportunidad, Eddie. Vamos a estar en la justa con una campaña de Pasa la Llave. Vamos a estar con Tico, que es un personaje que tenemos trabajando en las justas para evitar tragedias. Acuérdense de algo, estamos aquí para salvar vidas. Eso es todo. Quiero medir esos resultados más adelante, así que le vuelvo a invitar. Claro que sí, gracias. Agradecido Estamos a por tus estar con órdenes nosotros. siempre. Gracias El por la mayor de los oportunidad. éxitos, Dios los el cuide. éxito de Puerto Rico. Amén. Cuando regresemos, debe estar por ahí el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. ¿Habrá venido? ¿Se levantó? ¿Está enfermo? ¿Está bien? ¿Está bien? No sabemos. Vamos a ver si llega por ahí el licenciado Irán Torres Montalvo aquí, porque esto es Nación Z. Aquí vive la política con el licenciado Eddie López. Escuchábamos algunas iniciativas de la Comisión de Seguridad en el Tránsito y parece que vienen otras más. Así que compórtese en el tránsito, porque las multas no están fácil. Ayer se dieron más de una escena que esto parece el viejo oeste. Y yo tengo unas preguntas y unos cuestionamientos. Tuve oportunidad de hablar de esto aquí en la tarde en la intervención que hago en la manada de la Z. Y es que hay una cosa que en inglés se llama la halfway house, las casitas, como les llaman aquí, que es un programa de cuando usted está próximo a cumplir su sentencia, le permite integrarse a una comunidad X. Y esto está hecho por diseño, por una iniciativa y unas políticas federales. Y lo que quieren es que esa persona, en lo más posible, se integre a una comunidad y salga de la institucionalización de la cárcel, de que tienes que comer a cierta hora, te tienes que bañar a cierta hora, y que vaya integrándose, porque hay gente que nunca se puede integrar cuando salen y ya se acostumbraron a cómo es en la cárcel. Estas entidades se hace para el gobierno federal y hay una, y están un edificio bien bonito, tienen que cumplir con ciertas cosas. Pero la realidad es que ahí pudiera haber de todo, gente que está próxima a cumplir su deuda con la sociedad. Y hay gente que, a pesar de que ha estado próximo a cumplir su deuda con la sociedad, tiene deuda con otra gente y los están buscando para que les cumpla entonces a ellos de otras maneras, ¿verdad? No voy a ser específico. Y se da una situación ayer en el área de Santurce, un área que conozco muy bien, donde hay unos negocios al frente, hay una gasolinera, que es una entidad que se dedica a esto, donde va gente allí que está próximo a terminar su sentencia y les dan unos pases para salir, para trabajar, para ir a comprar al supermercado, a la farmacia. Y se da un incidente donde parece que estaban buscando para cobrarle otra deuda a otro tipo de sociedad. Y se da un intercambio de disparos donde sale gente chamuscada que no tenía nada que ver con el asunto, alegadamente. La gente que estaba en el restaurante, en la cafetería, donde se echa gasolina, ¿verdad? Una estación de gasolina. ¿Y qué pasó? Encuentran a una persona encapuchada que parece que era el objetivo principal. Y no bien con eso, aparece un rifle de asalto en posesión de esa persona que parece que era el participante de... ¿Y qué hace una persona participando de ese programa con un rifle a tiro limpio con otra gente que lo fue a buscar? Esa es mi primera pregunta. No sé. No bien con eso, parece que cuando se llevan a algún herido a una instalación hospitalaria cerca en el área de Atorrey, allí se presenta un carro y a tiro limpio también, porque pensaban que alguno de esos heridos era que había quedado vivo alguien que estaban buscando y fueron para allá. Y cuando no encontraron quizás a alguien y dijeron, vamos a arrancar, era
casi mediodía, un poquito después, y el tráfico en Atorrey a esa hora se pone complicado. Pues mire, a tiro limpio también, como si fuera el viejo oeste. Cuando los malos se escapaban, que empezaban a tirar tiros para el cielo. Así pasó ayer. No obstante, la policía de Puerto Rico tiene unos recursos ahora que no tenía antes, asociados con el comisionado, y los grabaron. Y vieron dónde terminaron y los ubicaron. Y por muy alegadamente que sea, los identificaron y le dijeron, pajarito, aquí. No le habla usted, secretario. Pajarito, aquí. Y los trajeron. Y en tiempo récord, la policía de Puerto Rico logró capturar a la gente que cometieron los 2 episodios del viejo oeste. Usted podrá decir que la policía está federalizada, que no le guste que el director del FBI esté dirigiendo la policía, pero estamos viendo resultados. Y hay consecuencias y las va a seguir habiendo. Y hay un recurso, hay un entusiasmo y hay otras cosas que están pasando. Está con nosotros el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, licenciado Irán Torres y Montalvo. Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los amigos Radio Escucha y a los amigos televidentes. Semana tranquila. No ha pasado mucho. No ha pasado mucho. Imagino que estás durmiendo tus horas, que te has dado tiempo a llevar los nenes a la escuela. No, esto ha sido la verdad que unos últimos 7 días, te diría yo, sumamente intensos, porque la Semana Santa, pues tú sabes, en medio de ese proceso del comienzo de las vacaciones y la Semana Mayor, pues ocurrió el apagón general en Puerto Rico, así que no hemos parado de trabajar y ahora pues yo sé que tiene una agenda cargada de temas que están corriendo y que vamos a estar discutiendo hoy. Secretario, hasta el marciano que acaba de llegar entiende el aspecto político del pulseo que se está dando entre Ejecutivo y Legislativo, pero esto tiene o pudiera crear, usted me dirá, algún disloque también en lo administrativo del gobierno, en otros secretarios o directores o directoras o secretarias. Eso ha ocurrido. Hay un disloque en el gobierno hasta ver qué pasa con Janet Parra o con la licenciada Ferraioli. Miren, en el caso específico de la licenciada Ferraioli, yo quiero ser bien enfático en esto. O sea, la licenciada Ferraioli, a quien conozco ya son muchísimos años y que he tenido la oportunidad de trabajar en el proceso de cuando trabajamos, básicamente las vistas públicas de lo que es el programa de gobierno de la administración de Jennifer González Colón. Ella fue la directora ejecutiva de este comité. Celebramos 18 vistas alrededor de todo Puerto Rico, confeccionó, ¿verdad? Todo lo que es la plataforma de gobierno, pero aparte de eso es una de las personas más íntegras, más honestas, más trabajadoras y más comprometidas que yo he tenido la oportunidad de conocer, a pesar de que su cargo en el gobierno de Puerto Rico es el de secretaria de Estado. Yo me tomo la libertad que en ocasiones de llamarla para consultarle asuntos relacionados a otras agencias gubernamentales, a política pública, a la eficiencia gubernamental, y recibo las mejores respuestas y la información más exacta y más precisa. Así que ella es un activo sumamente importante para nuestra gobernadora Jennifer González Colón y para esta administración. En el tema específico, ¿se está yendo algo por la grieta que no se está atendiendo por la secretaria teniendo que estarse defendiendo de quizás ciertos ataques de ciertas personas? Pues mire, este proceso que hemos visto, el de la Comisión Total y el proceso en el Senado de Puerto Rico, pues son procesos que se tienen que dar con los nominados que ocupan cargos que necesitan ese consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, y es una secretaria en funciones, como tú bien mencionas, por el tema de que fue nominada en el proceso de cuando no había un Senado todavía en funciones, ¿verdad? Había una sesión abierta. Así que de todas maneras yo creo que ella tuvo la oportunidad de sentarse allí y explicar. Y yo creo, no recuerdo, no sé si tú recordarás, una vista de Comisión Total para un nominado tan extensa como esta. Los procesos comenzaron a eso de las 9 de la mañana y todavía a las 7 de la noche, creo, un poco después se estaban atendiendo allí las preguntas relacionadas a este nombramiento. Por allí desfiló el secretario de Hacienda, el director de la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General, y ninguno de ellos tiene una investigación o procesos abiertos contra la licenciada Ferraioli. El propio secretario de Hacienda manifestó que aquí no hay, ¿verdad? Que esto se ve caso a caso, pero que entendía básicamente que aquí no había ningún tipo de comisión de delito. Yo creo que la propia secretaria tuvo la oportunidad y así lo utilizó de aclarar cualquier duda de qué fue lo que pasó con sus planillas. Ella admite, ¿verdad?, que fue pues una omisión, ¿verdad?, que no fue con intención, que ella ya había radicado planillas en el estado de Virginia, que había radicado planillas aquí en Puerto Rico para sus negocios, para su bufete, pero que en el caso de su planilla personal, ¿verdad?, como le puede pasar a cualquiera, porque ella no es CPA, no es contable, no es experta en planillas, pues no radicó su planilla personal. Tengo que pausar, pero sí, cuando regresemos, quiero que me diga varias cosas. Aquí hay varios asuntos que se están trayendo para ver si está habilitada o no. No necesariamente su compromiso, su preparación.
Pero hay un asunto también que quiero que me conteste si es apropiado que un secretario o secretaria que está próximo a nominarse y que está sufriendo unos ataques utilice la cuenta de gobierno para poner cosas y defenderse. Cuando me contesta cuando regresemos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, nuevo dialogando con el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Irán Torres Montalvo, y sé que le hice varias preguntas difíciles. Aquí no es solamente el asunto de las planillas, aquí no es solamente el asunto del conflicto de interés, aquí no es solamente el asunto de qué pasó con Politank o no. Aquí no es solo el asunto de su desempeño en la capital federal, si hacía trabajo para otras entidades más allá de su puesto en el Congreso. Son todo el cúmulo de cosas juntas y hay unos cuestionamientos y todavía falta porque el principal culpable, de acuerdo a la versión de ella y ayer de la gobernadora, todavía no ha sacado la cara y todavía no ha dicho si es cierto, fui yo, o tiene otra versión distinta, o presenta comunicaciones entre ellos que no necesariamente sea exacto con lo que ha dicho la secretaria y la gobernadora, porque la gobernadora ayer se sumó y puso las manos en el fuego por ella, dice la prensa escrita de hoy. Pero mira, Eddie, yo creo que la realidad es que durante la vista de comisión total, nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar las respuestas de la propia nominada, de la licenciada Verónica Ferrayoli, a todos y cada uno de esos cuestionamientos que tú bien mencionas. Le preguntaron sobre Politank y hay que ser bien enfático en eso. Esta no es la primera vez que nosotros vemos nominados a ocupar puestos políticos que vienen de tener empresas, negocios, de estar en el sector privado y que entonces cuando los nominan a posiciones o pasan a estar en el servicio público, crean fideicomisos ciegos, transfieren las LLC, las corporaciones, en este caso, ¿verdad? El licenciado Francisco Domenech y la licenciada Verónica Ferrayoli. En caso específico del licenciado Francisco Domenech, que era el dueño de esta empresa Politank, fue más allá. Básicamente vendió toda participación y salió de ese negocio y se limpió las manos por completo. No, y ya ese está, pago no se ha ya ese recibido. pago está completamente recibido, liquidado, no hay ningún tipo de nos deuda asegura pendiente. eso, Esas fueron las manifestaciones que hizo la propia gobernadora de Puerto Rico durante el día de ayer, ¿verdad? Y que lo corroboró porque yo pude ver la entrevista en vivo cuando ella estaba corroborando un texto que recibió del propio licenciado Francisco Domenech, así que no hay nada pendiente. Yo sé, escuché las expresiones que hizo el portavoz del Senado. Sería impropio de acuerdo a la posición que él maneja. Si estuviese pendiente, sería razonable pensar de que él pudiera mejorar las finanzas de esa compañía para asegurarse el pago de su dinero. Porque es normal, ¿verdad?, que las personas paguen a plazos, tomen préstamos, este tipo de transacción no sería ninguna ilegalidad, pero gracias a Dios pues eso ya está liquidado, está completamente, ¿verdad?, saldo y no hay ningún tipo de insinuación ahí que uno pueda hacer. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es a dos personas profesionales, empresarios exitosos en el sector privado que ahora pasan a trabajar en el sector público, que están siendo objeto de escrutinio público y de ataques y ponen sus finanzas en entredicho, ¿verdad? Como si se les estuviese penalizando por ser exitosos, ¿verdad? Profesionales exitosos con muchos años trabajando y con una empresa, ¿verdad?, que logró Secretario, esas inhabilidades no las está levantando las minorías. La está levantando la propia delegación de su partido. Bueno, pero en este caso quien está trayendo los ataques es el portavoz del Partido Popular en el Senado, el exalcalde, ¿verdad? Que dejó quebrado Villalba en este caso específico de lo que incluye el informe de ética gubernamental, que nada tiene que ver, que por eso es que te hago hincapié, que es como si les estuviese penalizando y se les estuviese midiendo con un crisol distinto por el hecho de que fueron exitosos en el sector privado. ¿Usted insiste en que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo está todo chévere? Y nos queremos y nos amamos. La relación es una relación de trabajo cordial y yo creo que verdad que está todo muy bien. Ya veremos el lunes finalmente cuando se materialice la votación sobre este nombramiento. Yo estoy confiado. ¿El lunes va a bajar la votación el lunes y estoy confiado que cuando termine esa votación va a ser a favor de nuestra nominada y vamos a tener una secretaria de Estado en propiedad. ¿Es importante que aparezca el contable y que dé su versión antes de la votación? Yo creo que aquí es importante escuchar a la nominada, a la licenciada Verónica Ferrayoli, y aclarar las dudas, ¿verdad?, de las preguntas que tenían los miembros del Senado y todo lo que se había estado discutiendo públicamente. Se le dio esa oportunidad y yo creo que ya que tiene que haber quedado satisfecho porque ella contestó preguntas de Eliezer Molina, del Partido Popular, del Partido Independentista, de Joan Rodríguez Bebe. Yo creo que quedó aclarado toda situación. Los senadores, pues cada cual tiene la oportunidad de votar en base a lo que escuchó en esa vista y que así lo hagan. Pero al final del día yo creo que va a ser confirmada. Como un presidente, un director, directora, secretario o secretaria otorga bonos a sus empleados y a sí mismo sin la aprobación de OGP, sin la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, sin la aprobación de AFAF. ¿Cómo pasa eso? Pues se supone que eso no ocurra. Aquí toda transacción tiene que pasar por las manos de OGP. Aparte de OGP, pues hay unos componentes que tienen que recibir la validación de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que tendrías que darme más información sobre ese detalle, pero no se supone que eso ocurra en la operación del gobierno bajo las circunstancias financieras que tenemos ahora mismo. En el mismo. periódico de hoy dice que Jessica Padilla, a su salida el pasado lunes, antes de que entrara Rivera Rueda y Casiano Irizarry, ella repartió dinero a la gente de OSIPE y se
provocó cerca de $8,000 a ella. Pues esto va a tener que Y ser el director investigado. de OGP no lo sabía, no le dio autorización. La Junta de Supervisión Fiscal tampoco. Pues esto va a ser objeto de investigación y que se lleve hasta las últimas consecuencias, porque yo recuerdo, ¿verdad? En el tiempo que yo estuve como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, yo evalué la posibilidad de si podía o no darles algún tipo de bono de productividad a los empleados, porque en el servicio público, para que los amigos que nos están escuchando sepan, desde los años, yo te diría, desde la época del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, no se le daban aumentos a los empleados públicos, pues uno buscando, ¿verdad?, darles una motivación adicional, pues evaluamos esta posibilidad. No había dinero y la para ir a realidad las es que no había fondos, ¿verdad? Y si los hubiésemos podido identificar, no había pues dinero había que pasar por OGP, había que pasar por la Junta de Supervisión Fiscal, había una serie de procesos que tenían que cumplirse, así que yo creo que aquí tiene que haberse pasado, ¿verdad? Da la impresión las de que a la comisión le limitaciones. sobra el dinero. Yo creo que crea, ¿verdad?, un precedente negativo de que se esté repartiendo el dinero en una ¿verdad?, entidad como la Comisión Estatal de Elecciones, que tuvo, ¿verdad?, serios argumentos durante el proceso electoral y de las primarias de por qué los equipos no estaban listos, los procesos no se daban y siempre se decía que era por falta de fondos. Así yo creo que esto deja mucho que decir de la gestión de esa presidenta. El subcomité de energía ya dice en tiempo récord, un par de días que llevan nombrado, que sustituir a Luma va a ser casi imposible. El subcomité que creó la gobernadora creó 2 subcomités, uno Eso para que que la le ayude en el gobernadora proceso no me dio la carta. un proceso de fiscalización y otro para que identifique los posibles proveedores de servicios de distribución del servicio eléctrico aquí en Puerto Rico, que no son nuevos, y que hacer la aclaración. Ella lo que hizo fue dividir de los propios miembros del comité que ya está en operación, pues darle funciones separadas a cada uno para adelantar los procesos. De que iba a ser difícil reclutar o va a ser difícil reclutar un sustituto de Luma, definitivamente. Por eso es que yo creo que la posibilidad más grande y más realista, y lo ha manifestado la gobernadora, es probablemente tomar en consideración o evaluar si se puede segmentar por regiones la distribución, porque va a ser difícil encontrar un operador como Luma que pueda hacerse cargo de la totalidad Brevemente, del sistema. secretario, me quedan segundos. ¿Es apropiado, es adecuado de que un secretario o secretaria para defenderse de su nominación utilice las redes sociales de la agencia? Pues mira, Eddie, yo he visto las publicaciones que ha hecho nuestra secretaria de Estado. Me imagino que estás hablando de este caso en específico. Ya lo que está subiendo es el pietaje, ¿verdad? Los videos de las entrevistas que ella ha estado dando esta semana. Pues ella no puede controlar las preguntas que se le hacen, si es sobre la nominación, sobre sus gestiones, los logros que ha tenido en el Centro de Convenciones o Departamento de Estado. Así que sube ese material tal y como se le hacen las preguntas en este tipo de entrevistas. Así que pues yo creo que eso es parte del proceso que se está dando, de hacer público y transparente los procesos en el gobierno de Puerto Rico. Gracias, secretario. Siempre, Eddie, cuídate. Nos vemos la semana que viene. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Regreso ya mismito para mis minutos finales y compartir algunas preocupaciones de ustedes antes de que termine la semana. Mayrita, no te equivocaste en tu assessment. Esto fue debidamente adjudicado, cariño. Lo adjudicaste muy bien. Miren, les había relatado en semanas recientes el asunto de la apelación de Félix Verdejo. Que él decretó la soberanía de Puerto Rico. Parece que Juan Dalmau se le metió por dentro el espíritu de Juan Dalmau. Él dijo que Puerto Rico es soberano y que la jurisdicción federal aquí no tiene nada que ver en lo que lo acusaban. Su abogado le había dicho, no te vayas por ahí, gallo, porque te vas a pelar la rodilla. Y ya había habido unos problemitas en esa presentación de la apelación. Y él dije, no, voy yo y yo lo puedo hacer, el derecho me asiste y la voy a escribir yo y se la voy a mandar para allá al Tribunal Apelativo de Boston. Pues mire, el juez Barron se llama, le dijo, no puedes hacer eso. Tú tienes un representante legal y si no estás de acuerdo con ese, te mandamos otro. Pero no lo puedes hacer por tu cuenta porque hay unas consideraciones de forma y de contenido que tienen que estar presentes y no vamos a perder el tiempo y cuidado que entonces no pierdas tú las oportunidades que pudieras tener de traer planteamientos como sea. Mire, consejo de gratis, consulte a su abogado y déjese llevar por lo que él le dice porque para eso estudiamos y tenemos una cosa enmarcada ahí en la pared que sabemos la que hay o debemos saberlo y sabemos de todo según Víctor Morales. Y lo que no, pues nos los inventamos y tenemos conversaciones de eso. Tengan todos un muy buen fin de semana. Agradecidísimo por la sintonía.